la bienvenida a nuestro seminario mensual de soluciones. Mi nombre es Itzel Morales, soy la directora de comunidades para Climate Reality América Latina. El día de hoy me acompaña un maravilloso equipo, Laura Restrepo, nuestra coordinadora de proyectos especiales, Sofía Serrano, nuestra coordinadora de comunicación en el equipo de comunidades, y además estamos aquí con grandes compañeras de WWF Colombia. Nos acompañan Luisa Forero y Alexandra Gómez, y vamos a dar inicio a nuestro seminario mensual de soluciones. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen el día de hoy en esta sesión. Y como ya saben, como es usual, tenemos estos 3 recordatorios de nuestros acuerdos para la sesión. Recuerden, por favor, mantener su micrófono apagado para permitirnos escuchar y aprovechar al máximo la presentación. Después, si pueden, si les es posible, si su ancho de banda se los permite, por favor mantengan su cámara encendida. Y por último, recuerden que el chat es el espacio para que puedan poner todas sus preguntas, sus comentarios, usen las reacciones, pónganos ahí emojis y díganos qué es lo que les está pareciendo. Y también estén atentos al chat porque durante la sesión Laura y Sofía van a estar compartiendo diferentes mensajitos que nos van a llevar a reportes que van a estar compartiendo nuestros ponentes el día de hoy. Y bueno, para comenzar la sesión, también ya es una tradición nuestra hacer nuestro usual check-in. El día de hoy quiero preguntarles, en esta escala de Shakira, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Con qué Shakira les inspira el día de hoy? Cuéntenme, por favor, en el chat, ¿qué Shakira se sienten hoy? Ok. Tenemos que Luis nos dice que se siente como la número 1 en la computadora. Listo para aprender. Tenemos algunos 6. Tenemos unos 8, 3, 5, tranquilo y atento. Muy bien. Con todo fríamente calculado. Me encanta. Tenemos número 4, como a la expectativa. Muy bien. Fantástico. Tenemos más número 1. Creo que el 1 nos identifica bastante. Me encanta. Número 4. Check-in. Estoy a punto de cambiarlo, pero me dio penita. Fantástico. Muchas gracias a todos y todas por compartirnos cómo se sienten en esta escala de Shakira el día de hoy. Y recuerden que al final van a poder compartirnos cómo se van de la sesión, también con la escala de Shakira. Muy bien, pues ya sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la sesión. El día de hoy, como les comentaba, nos acompañan 2 fabulosas ponentes de WWF. La primera es Luisa Forero. Ella es internacionalista con experiencia en el análisis de coyunturas políticas, económicas y sociales. Actualmente es oficial de política y seguimiento legislativo en WWF Colombia, donde apoya el proceso de incidencia a escala nacional, regional e internacional en el marco de las agendas de clima, biodiversidad y desarrollo sostenible. Y además nos va a estar acompañando también Alexandra Gómez Arias, que es comunicadora social y periodista. Desde 2005 hace parte del sector ambiental y ha liderado estrategias de comunicación sobre la protección del medio ambiente nacionales y regionales en Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, Perú y Colombia, entre otros. Y actualmente es directora de comunicaciones Conexión en WWF Colombia. Y bueno, ya sin más preámbulo, los dejamos con Luisa y con Alexandra. Adelante. La audiencia es toda suya. Bueno, Itzel, Laura, Sofía y a todas las personas que nos acompañan de Climate Reality desde una cantidad de lugares del mundo, no solamente Latinoamérica, sino veo que hay personas hasta de Europa conectadas. Entonces, bueno, vamos a empezar. Voy a compartirles pantalla. Por favor, me dicen si ya están viendo mi pantalla. Vamos a cerrar acá. Ya, lo vemos muy bien. Lo ven muy bien. Bueno, y no podemos empezar a hablar de biodiversidad si no hablamos de la gente. Y mi presentación empieza con este número, 8.000 millones de personas. Y lo que pasa es que a mediados de noviembre del año pasado, la población mundial alcanzó
8.000 millones de personas, y esto ha sido todo un hito en el desarrollo humano, pues en tan solo 12 años la población mundial ha pasado de 7.000 a 8.000 millones de habitantes, y eso es 3 veces más o mayor de lo que se vio a mediados del siglo XX. Y pues basados, ay caramba, espérense porque no me está pasando. Espérense porque no me deja pasar. Mira, y ahorita ya, ahí estamos. Entonces, pues esas 8.000 millones de personas, si nos basamos en la teoría de Maslow de hace unos poquitos años, como en 1940, que salió esta teoría psicológica, él hablaba de unas jerarquías de las necesidades humanas. Y la base de la pirámide que él planteó son precisamente esas necesidades fisiológicas básicas referentes a la supervivencia del ser humano. Y entre otras, pues esas necesidades está la de respirar, la de hidratarse, beber agua, la de alimentarse, la de mantener la temperatura corporal y por supuesto descansar, entre varias otras. Y por eso traemos la importancia del agua, del alimento y del albergue. Y pues para esto los seres humanos pues utilizamos lo que, para suplir estas necesidades, pues lo que la naturaleza nos provee. Pero el asunto, quiero contarles en esta tarde, es que la demanda de la humanidad por esos recursos y servicios de la naturaleza ha sobrepasado lo que el planeta es capaz de regenerar en un periodo de tiempo de un año. ¿Cómo les explico esto? Es decir, que si hemos usado más recursos como consecuencia, como empezaríamos a vivir, por así decirlo, como en crédito con la naturaleza. Entonces, lo que nos encontramos, pues determina lo que es el promedio entre la huella ecológica y la biocapacidad, que son, digamos, esas medidas en hectáreas globales por persona. Esto es un poco complejo, pero pues para hacérselos más corto, esto es lo que se llama el sobregiro de la Tierra. Y significa precisamente pues que los seres humanos estamos utilizando más de lo que la naturaleza provee en un año y pues para que nosotros podamos sobrevivir. Y el año pasado, ese sobregiro, ese punto de inflexión se dio el 28 de julio. O sea, el 28 de julio del año pasado ya nosotros habíamos consumido los recursos y servicios ecológicos que la Tierra está en la capacidad de regenerar durante ese año. Entonces, pues eso significa que ya estábamos en el sobregiro de la Tierra, ¿sí? Y si nosotros pues pasáramos de pronto a hacer este cálculo de entonces cuántos planetas necesitaríamos para satisfacer o poder cubrir esas necesidades que acabamos de revisar, pues significa que necesitaríamos 1.75 planetas, 1.7 planetas para poder suplir todas esas necesidades. Y pues no tenemos 1.7 planetas, tenemos simplemente un planeta. Y la historia sigue, las cifras siguen, y según los cálculos de las Naciones Unidas, se estima que la población mundial va a aumentar casi 2.000 millones de personas en los próximos 30 años. O sea que estamos pasando de lo que somos hoy en día, que somos 8.000 millones de personas, a ser en el 2050 9.700 millones de personas. Y si seguimos aumentando, pues aquí les comparto esta tabla también que tiene Naciones Unidas, que nos cuenta cómo la población ha venido creciendo y ese incremento gradual de la vida humana pues ha aumentado claramente los procesos de urbanización, los movimientos migratorios, y pues estas tendencias definitivamente van a tener importantes, o han tenido, están teniendo repercusiones para estas generaciones y las generaciones venideras, porque vamos a ser más personas, pero menos recursos, y como lo vimos en
en el sobregiro de la Tierra, pues en menos de un año, casi a la mitad, estamos utilizando lo que la naturaleza nos provee para un año. Y ese es el gran desafío global, porque en este momento nuestro planeta está bajo la mayor presión de su historia. Y llamamos que estamos en la era del antropoceno, un término que ha sido utilizado precisamente para designar la era geológica actual, que se distingue por ese papel central que desempeña precisamente la humanidad para propiciar, como les decía, significativos cambios. Y esos cambios pues también son cambios geológicos. Y estas transformaciones pues han sido provocadas por factores, como les mencionaba hace un momento, como la urbanización, el uso de combustibles fósiles, la devastación de los bosques o pues la deforestación, la demanda del agua, la explotación de los recursos marinos y otros miles más. Y cada vez más se hace, digamos que más visible esos impactos en la composición y la estructura de todos los elementos naturales que integran el planeta por causa del hombre. Entonces, esto nos lleva a hablar de este triple desafío y hoy vamos a estar conversando un rato sobre la pérdida de naturaleza, la temperatura global y la alimentación. El reto de alimentar en los próximos años a casi 10.000 millones de personas. Y aquí me paso hablarles un poquitico del IPCC, que ustedes lo habrán escuchado, que es este grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático de las Naciones Unidas, que fue creado pues hace ya unos varios años, en 1988, con el fin de poder facilitar esas evaluaciones del estado y pues los conocimientos científicos, técnicos, socioeconómicos, todo lo relacionado con temas de cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y pues todas las estrategias de respuesta que se deben tener. Este reporte reúne investigación científica actualizada y pues aquí como vemos son 66.000 estudios que fueron analizados por 782 científicos y autores de gobiernos, alcanzando pues un acuerdo que pone al descubierto la devastadora realidad y los riesgos que estamos todos, digamos que ya sufriendo por esa crisis climática. Y estos datos científicos, o en general los datos científicos definitivamente no son negociables. Y por cada 0.5 grados centígrados adicionales, aumenta la intensidad y la frecuencia de esos eventos extremos como olas de calor, lluvias, fuertes sequías y ciclones, que más adelante quiero darles un par de ejemplos. Y por eso se habla del temible límite de no aumentar más del 1.5 grados de temperatura. Y esto es inevitable. Y esta tablita me encanta, aunque es súper asustadora, pero realmente le da a uno una idea, como les decía, de qué pasa si llegamos a ese 1.5 grado de más o llegamos a 2 grados de más. Y los números pues son súper asustadores. En fenómenos extremos, pues con 1.5 incrementa un 100% los riesgos de inundación, pero con el 2% pues incrementa un riesgo de inundación absoluto. Si hablamos de la disponibilidad de agua con 1.5 más 1.5 grados, 350 millones de personas residentes en ciudades están expuestos a sequías, pero si nos vamos a 2 grados van a ser 410 millones de personas. Y así, pues seguimos hablando, por ejemplo, en población, la población mundial, el 9% de la población, o sea, 700 millones de personas expuestas a olas de calor, pero si nos vamos a los 2 grados, la población mundial sería de 2.000 millones de personas expuestas a estas horas de calor. Y aquí pues seguimos viendo la afectación en el aumento del mar, el blancamiento de corales, especies, océanos, alimentos y todo. Entonces, definitivamente, pues es urgente y es posible, y esto tiene que ver no solamente con los gobiernos, con las empresas, sino con cada una de nosotros, cómo debemos tomar medidas urgentes. Y si tomamos esas medidas urgentes,
pues estima que en el 2050 vamos a estar en el 1.6, pero en el 2100 pues ya vamos a bajar al ese 1.4 grados centígrados de aumento de temperatura. Pero si no hacemos nada, pues en el 2050 puede aumentar 2.4 y en el 2100 4.4. Y si vimos esas cifras de 2 grados de más, pues no quiero imaginarme qué será 4 con 4.4 grados de centígrados más. Entonces definitivamente debemos tener una reducción ambiciosa de emisiones de aquí en adelante y definitivamente una neutralidad en emisiones de gases de efecto invernadero para el 2050. Pero no es solamente lo que está pasando con el cambio climático, porque no solo hay que lograr emisiones cero, sino que debe hacer un trabajo de captura de carbono en el cual la restauración de la naturaleza es imprescindible porque el cambio climático está estrechamente relacionado con la pérdida de biodiversidad. Y por eso pues paso ahora a hablar un poco de lo que es la naturaleza, que definitivamente es mucho más que paisaje, de lo lindo que vemos cuando nos asomamos a la ventana, si vivimos a las afueras o salimos de paseo o lo que sea, pues es mucho más que eso porque la naturaleza es definitivamente esencial para la vida en la tierra. Y pues si le vamos a poner números, pues quiero traer algo de los datos que trae el informe de Planeta Vivo, que es una publicación que surgió desde WWF en 1998 por aportar información cuantitativa para poder entender qué tan rápido está desapareciendo la naturaleza de la Tierra y ser un punto de partida pues para acción, la acción que necesitamos tomar desde los diferentes sectores, y mide también todo aumento disminuye el tamaño de miles de poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, peces que han sido monitoreadas en todo el mundo. Y la edición 2022 pues revela varias cosas, pero quiero empezar por esto, que es también parte de lo que se tiene en cuenta para este informe, o es un informe paralelo que tiene la organización que se llama Avoiding Triple Jeopardy, y calcula precisamente cuál es el valor de esos servicios que nos provee la naturaleza. Y si nosotros le pusiéramos un valor a todo lo que la naturaleza nos da o tuviéramos que pagar por eso, serían 125.000 millones de dólares al año, pagando por el agua, el aire limpio, la polinización de cultivos, la alimentación, la materia prima y pues toda la protección frente a lo que vimos ahora que son inundaciones, enfermedades y tormentas. Y así me paso pues a este informe del que les estaba hablando, donde además nos dice que 1 millón de especies en este momento están en peligro de extinción. Y hay cifras pues tan desalentadoras como que en el mundo la pérdida de estas especies que les acabo de mencionar, que han sido monitoreadas en este informe, alcanzó un 69% en el mundo entero. Pero si hablamos de Latinoamérica, pues la cifra es espeluznante, son 94% de esas poblaciones de vertebrados que están en declive. Y creo que es definitivamente clave hablar de lo que está pasando en la Amazonía. Por si hay un reporte que les vamos, el informe Planeta Vivo, y este reporte de la Amazonía se los vamos a estar compartiendo ahorita por chat. Pero en este reporte pues nos habla de ese tipping point que se llama en inglés, y es que la Amazonía está a punto de alcanzar ese punto de inflexión. ¿Qué significa eso? Que si llegamos a perder un 5% más de los bosques de la Amazonía, estos dejarán de existir y se van a convertir en sabanas, ¿sí? Entonces, en este momento las estaciones están cambiando, el agua superficial se está perdiendo, los ríos están cada vez más desconectados y contaminados, el 17% de la región ha perdido sus bosques y se encuentra además degradado. Entonces, en 2021, pues ese bioma alcanzó el 5º pico de deforestación más alto de la historia, que fueron 2 millones de hectáreas, y eso principalmente sucedió en Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Entonces, ¿qué pasaría? O sea, 5% no es nada con los niveles que se están presentando de deforestación, y eso tiene que ser
detenido. Y pues, ¿qué tiene que ver todo esto de la biodiversidad, del cambio climático conmigo? Pues yo qué puedo hacer más allá de llevar estilos de vida sostenible o votar por gobernantes que estén trabajando por el cuidado y la conservación de los recursos naturales y que tengan clara la importancia de tomar acciones para detener la pérdida de biodiversidad y el aumento de temperatura. Yo directamente, ¿qué puedo hacer? Y es precisamente donde entra aquí los temas de alimentación y ya vamos a hablar de tu plato, tu futuro. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues quiero contarles que para producir los alimentos que nosotros usamos, se está utilizando el 70% del agua disponible que hay en la tierra. El 70% del agua va para la producción de alimentos y el 40% del uso de la tierra, ¿sí? Entonces, el 70% de la pérdida de biodiversidad en ecosistemas terrestres es por alimentos, por la producción de alimentos. El 50% de la pérdida de biodiversidad en ecosistemas de agua dulce es por la producción de alimentos. El 80% de la deforestación es por la producción de alimentos. Y el 29% es de las emisiones de gases de efecto invernadero es precisamente por la producción de alimentos. Y ahí diríamos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos en un ayuno eterno? Pues no, miren la paradoja. Producimos lo suficiente para alimentarnos, pero 690 millones de personas en el mundo pasan hambre y existen 2.000 millones con obesidad y sobrepeso. Y lo que pasa es que lo que no comemos cuesta más, porque 4 de 10 alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Y si esto lo ponemos sobre digamos, gráficamente para que se hagan una idea, la producción de 4.4 millones de kilómetros cuadrados de tierra, una superficie mayor a India y Colombia juntas, es lo que se pierde o se desperdicia. Vuelvo y repito, como si en toda Colombia y en toda India estuviéramos sembrando o produciendo alimentos, pero todo lo que aquí se siembra, se produce, se cultiva, sí, ganadería que tenemos, se pierde. Entonces, pues no podemos, debemos evitar la pérdida, evitar el desperdicio, porque si lo hacemos, pues además estamos evitando la deforestación, el uso del agua y demás. Y si a eso le añadimos lo que está pasando con el plástico, pues imaginémonos, ¿no? Generamos más de 200 millones de toneladas de desechos plásticos, ¿sí? O sea, al año son 11 millones de toneladas que llegan al océano y pues el plástico se ha convertido en ese quinto emisor del planeta. Y el problema es que apenas ese 9% se recicla. Y no solamente es la contaminación que se está generando en los océanos, en los ríos, en los ecosistemas, sino que además eso se convierte en microplástico y ese microplástico está en el agua que consumimos, en el aire que respiramos. Y en un estudio que hizo WWF hace un tiempo, demuestra que nosotros nos estamos comiendo el equivalente en microplástico a una tarjeta de crédito a la semana. Entonces, no solo es la afectación sobre los ecosistemas, sino la afectación que estamos teniendo en nuestro cuerpo. Y esa producción de plásticos, lo más triste es que se duplicará y la contaminación plástica se triplicará para el 2040. Así que en menos de 30 años, pues van a haber más plásticos que peces en el océano. Y esta gráfica, pues es una gráfica que realmente me pone a pensar y es porque pues más o menos es mi vida. Yo nací en los 70s y en este momento estamos en el 2023 y pues vemos cómo desde 1970 a la fecha el declive de la naturaleza ha sido hasta lo más bajo. Y tenemos del 2020 al 2030 para hacer algo al respecto, o si no, simplemente como lo vimos con lo que está sucediendo en el Amazonas, simplemente no va a haber vuelta atrás. Y si empezamos a hacer las cosas de manera diferente, pues en el 2050 vamos a tener
una naturaleza restaurada. ¿Y cómo? Pues ese es el triple desafío, el desafío global, y es que tenemos que detener y revertir la pérdida de biodiversidad, lograr un mundo carbono neutro, detener esa contaminación por plástico, llegar a ese cero desperdicio de alimentos y garantizar esa agua, alimento y albergue para 9.700 millones de personas en el 2050. ¿Y quiénes lo tienen que hacer? Pues no solo el gobierno, las empresas, sino la solución también está en nuestras manos. Pero hoy vinimos también a hacer un énfasis en lo que está pasando en esa agenda internacional, que es eso que sucede en esas COPs que escuchamos, que la COP de cambio climático, que la COP de biodiversidad, que la negociación, la reunión Comité Internacional de Negociación para el Acuerdo Global contra la Contaminación por Plásticos, que además se está llevando a cabo. Ahora, todo eso que pasa, ¿qué tiene que ver con nosotros y cómo realmente nosotros podemos entrar a actuar? Y esta es la propuesta que tiene WWF, cómo tenemos que llegar a cero pérdidas de hábitat, cero extinción y reducir nuestra huella para que podamos adquirir todos esos beneficios que es agua para 9.000 millones de personas y alimentos para esas 9.700, casi 10.000, para que tengamos diversidad de vida, salud humana, bienestar, un clima estable y enfocarnos en esos objetivos. Y esto no lo podemos lograr solos, sino definitivamente tenemos que trabajar con gobiernos, con empresas y con cada uno de ustedes que podemos llevar la voz, que podemos empezar a llevar estilos de vida más sostenible, porque es precisamente ese desafío y esa meta que debemos ponernos todos. Y quisiera de pronto, antes de entrar, que le voy a dar la palabra a Luisa, mi compañera de la organización, donde tuvimos una experiencia bastante interesante porque ahorita precisamente en diciembre, acabando el año pasado, hicimos parte de esa negociación que se llevó a cabo en Montreal, que fue el marco global de biodiversidad. En el 2020 se habían cerrado, se habían acabado las metas Aichi por 10 años y se tenía que volver a firmar lo que hoy en día se llama el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal, y fue una experiencia absolutamente maravillosa. Quiero decirles que de las mejores experiencias que yo he tenido, estar allí y ver cómo 196 países, casi todos, porque creo que si no estoy mal son 203 países los que hay, 196 países negociando pues, el futuro de la humanidad, porque uno que entiende lo que está sucediendo, pues definitivamente estaban negociando el futuro de cada una de las personas, no solo del planeta, sino de cada una de las personas. Y Luisa y yo hicimos parte del grupo de WWF, nuestra organización que hace parte, está presente en más de 120 países, y había un equipo maravilloso que estuvo allí, un trabajo que se hizo por más de 4 años fue esta negociación, donde había negociadores, científicos, políticos, economistas, comunicadores, todas las profesiones habidas y por haber allí trabajando por este marco global que se tiene que llevar a cabo en estos 10 años. Y Luisa, antes de empezar, pues me gustaría también que contaras un poco esa experiencia de lo que vivimos durante esas 2 semanas en Montreal, que yo creo que le cambia a uno la vida y la visión y entender pues por qué estamos en esta tierra y realmente cuál es ese legado que vamos a dejar, y no solamente que vamos a dejar, sino somos los responsables de asegurar la vida en la tierra o de acabarla. Y ahí está la pregunta de cómo queremos que esta generación sea recordada. Luisa, te doy la palabra. Alex, no, primero que nada, muchas gracias. Como siempre, una presentación súper inspiradora. Tú bien lo dices, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son 2 caras de una misma moneda. Voy a ir avanzando en mi presentación y a medida la pensé como para ir también contándoles cómo fue mi experiencia, entonces les voy a ir también contando, no crean que me les voy a escapar contándoles mi experiencia. Entonces voy a compartir primero mi pantalla y espero que ahí estén viendo. Listo, entonces digamos, como lo venía comentando Alex, y también un poco en honor al Día de la Biodiversidad Biológica, al Día de la Diversidad Biológica que tuvo lugar hace un par de días,
Hoy queremos también contarles y hacer un poco mayor énfasis en lo que es el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica y en general mostrarles un poco los antecedentes de la Agenda de Biodiversidad, de qué estamos hablando, dónde se enmarca esto. Y bueno, entonces empecemos. Como primer lugar y como, digamos, ponernos en el punto cero, como también les venía contando Alex, en diciembre se adoptó oficialmente el Marco Global de Biodiversidad, como todos lo conocemos, pero oficialmente se llama el Marco Mundial Kunming-Montreal por las ciudades en las que se adoptó, y esto es una hoja de ruta que tiene por objetivo catalizar, facilitar e impulsar la acción urgente y transformadora por parte de los gobiernos nacionales y locales, con participación de la sociedad civil, para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Este ambicioso objetivo lo pretende hacer a través de, primero, 4 objetivos a 2050, que están relacionados un poco con la visión de vivir en armonía con la naturaleza, y 23 metas que están orientadas a acciones y que están articuladas con la misión de detener y revertir la pérdida de biodiversidad que les venía contando. Digamos, ya con este punto, con este punto de partida, lo que yo quería contarles antes de meternos un poco más en las metas y los objetivos, es de dónde viene esto y por qué es importante. Entonces, por allá en 1970, también digamos en el momento que nos hablaba Alex, hubo un momentum en el que se evidenció, o sea, como que se hizo evidente como este problema ambiental y se empezaron a aumentar los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente. Entonces, digamos, se adoptó Ramsar, se adoptó la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Natural, se adoptó CITES, se adoptó la Convención sobre Conservación de las Especies Migratorias. Entonces empezaron a adoptar un montón de acuerdos multilaterales ambientales, sin embargo, digamos, como que se hizo evidente, como vengan, esto está un poco fraccionado, tenemos que buscar una sombrilla que como que traiga todos estos acuerdos y proporcionen como una mayor protección a la biodiversidad. Esto se hizo evidente en la Cumbre de la Tierra en 1992. Entonces aquí se reunieron 172 gobiernos, incluidos 108 jefes de Estado, y se aprobaron 3 grandes acuerdos. En primer lugar, el Programa 21, que es un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible. En segundo lugar, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Y finalmente, como la Declaración de Bosques. Adicionalmente, se abrió la firma, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, que seguramente ustedes lo conocen, y el Convenio sobre Diversidad Biológica, que es lo que nos trae hoy. Entonces, esto se abrió la firma, digamos, todos los países lo empezaron a adoptar, y como venía diciendo Alex, actualmente cuenta con 196 partes, que es como se conocen a los países, y están todos, excepto pues, Estados Unidos y la Santa Sede. Este convenio tiene 3 objetivos principales, que es la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de la diversidad y la participación justa y equitativa de los beneficios y el uso de la biodiversidad. Entonces, digamos esto como a grosso modo para que sepan dónde nos ubicamos. Bueno, ya digamos como teniendo este contexto y estos antecedentes, ya pasemos un poco a lo que fue la negociación del Marco Global de Biodiversidad. Entonces, digamos, a mí la primera pregunta que siempre me nace, o siempre me nacía a la hora de ver cómo se hacían estos acuerdos internacionales, es quién participa. Entonces también, como venía diciendo Alex, primero los países, los 196 países, y además observadores. ¿Quiénes son los observadores? No partes, como Estados Unidos y la Santa Sede, agencias y programas de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales, pueblos indígenas, organizaciones de mujeres, jóvenes, también la industria del sector privado y pues organizaciones no gubernamentales como WWF. Digamos, ustedes ya se darán cuenta que una negociación es traer un montón de personas juntas con diferentes intereses, con diferentes formas y perspectivas de ver un mismo problema, y pues digamos, por eso también me parece interesante que pudieran conocer que los países también tienen sus propias agrupaciones. Entonces, por ejemplo, en América Latina tenemos a GRULAC, que agrupa a los 33 países de la región, y aunque, digamos, son agrupaciones políticas, no necesariamente tienen una sola posición. Esto es interesante, digamos, porque esto fortalece
y digamos como que le da un poco más de voz a las posiciones de los países. Igualmente, digamos, también los países van creando grupos informales. Esto pasó, de hecho, en Montreal, pues digamos, donde como países como Colombia, México, Costa Rica, Perú, digamos, como que se unieron un poco porque eran, digamos, como que tenían como posiciones un poco más similares y para fortalecer, entonces, digamos, su posición. Bueno, pero entonces, digamos, y también ya como al punto que Alex me preguntaba, es, digamos, cómo todo esto se empezó a aterrizar. Entonces, en la COP14, que fue en 2018, se adoptó la decisión de, bueno, ya es momento de empezar a desarrollar el marco post-2020 que reemplazaría el Plan Estratégico 2011-2020 y las famosas metas Aichi. Y, digamos, se estableció que los países iban a reunir en grupos de trabajo en los que iban a empezar como a trabajar el texto, que en la COP se adoptaría y reemplazaría este plan. Entonces, y aquí es donde voy a meter un poco mi experiencia y lo cual me parece bastante interesante. Y es, digamos, se sientan en estos grupos de trabajo un representante de cada país. Claramente las delegaciones de los países tienen varios expertos y empiezan a negociar casi que palabra por palabra. Entonces, tienen un texto sacado por la Secretaría y literal, palabra por palabra le empiezan a negociar porque pues todos sabemos que una palabra puede cambiar el sentido de todo. Entonces, digamos, esto ya de por sí, un proceso súper complejo, se le agregó que en 2020 pues tuvimos la pandemia del COVID-19. Entonces, claramente esto retrasó un poco las negociaciones y cambió las formas de trabajo. Para un ejemplo, el grupo 3 se llevó a cabo de forma virtual, fue auspiciado por Colombia, sin embargo, digamos, todas las negociaciones fueron virtuales y se llevó a cabo como una pre-COP en Leticia, que fue también en la que asistieron varios líderes de Estado. Esto también dio paso como a un momento de alto nivel que se denominó como la COP parte 1, que también fue virtual, y donde los estados también dieron como ese mensaje de, oigan, sí, vamos a ser ambiciosos y no dejemos perder el momento. Luego, pues, llevaron a cabo el grupo de trabajo 3.2, el 4 y finalmente el 5, y eso nos llevó a la COP15, donde, pues, ya todos sabemos, se adoptó el famoso marco global de biodiversidad. Pero entonces, ¿qué se acordó en este marco de biodiversidad? Primero, la visión que les venía contando de vivir en armonía con la naturaleza, es la visión general del marco, con una misión de tomar medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, y 4 objetivos para 2050 que están alineados con los objetivos que les mostré de la convención, que es primero la conservación, segundo el uso sostenible, tercero el acceso y distribución a beneficios, cuarto medios de implementación y movilización de recursos. Adicionalmente, y ya como a mediano plazo, pues a 2030 se establecieron 23 metas. Estas metas que pues de pronto por el tiempo no alcanzamos a ver una por una, sin embargo hay una herramienta que Laura les puede compartir, que, bueno, que esas metas están agrupadas en 3 grandes grupos. La primera, reducir las amenazas contra la biodiversidad, donde encontramos metas como la del 30x30, de proteger el 30% del planeta para 2030, conservación de especies, uso de especies silvestres. El segundo gran grupo, de satisfacer las necesidades de las personas mediante el uso sostenible y la distribución. Encontramos metas como de espacios verdes y zonas urbanas, de acceso y repartición de beneficios, de gestión de especies silvestres. Y finalmente, la tercera parte, que agrupa también como gran parte de las metas, es de herramientas y soluciones para la implementación e integración. Entonces, digamos, acá encontramos metas para actores no estatales como empresas, encontramos también de movilización de recursos, de disminuir los incentivos perjudiciales, y también otras muy importantes que hacen referencia a pueblos indígenas y comunidades locales, y también al plan de género y, digamos, el rol de las mujeres y de las niñas en la implementación de este plan. ¿Qué pasó? Listo. Pero además, y también como añadiendo un poco de complejidad, el marco global no fue lo único que se adoptó en la COP15.
Digamos, este marco viene con un paquete de decisiones, que también aquí les dejé el link por si las quieren mirar luego. Y digamos, estas decisiones lo que pretenden es como un poco aportar a esa implementación del marco global de biodiversidad. Entonces encontramos una estrategia de movilización de recursos que, digamos, entre muchas cosas, habla del establecimiento de un fondo del marco global, digamos, a través del JEF, mecanismos de planificación para los planes nacionales de biodiversidad y un marco de seguimiento con 26 indicadores principales y que posteriormente van a seguir siendo negociados. También encontramos decisiones sobre creación de capacidad y de información de secuencia digital y recursos genéticos. Digamos, ya teniendo como también todo este panorama, uno se pregunta, pues ahora que, bueno, sí, o sea, como ya negociaron allá algo y pues ahora qué pasa. Digamos, a nivel global, si hay como una hoja de ruta un poco más clara. Digamos, sabemos que antes del 2016 los países deben presentar sus planes nacionales de biodiversidad revisados y sobre esto se hará un análisis de ambición. Digamos, como que esta hoja de ruta también tiene en cuenta un poco las lecciones aprendidas de las metas Aichi, teniendo en cuenta que es necesario subir la ambición para lograr, digamos, todo lo que se propuso. Entonces, digamos, encontramos puntos específicos como la COP16, que se llevará a cabo en 2024 a finales de año, la COP17, digamos, así como que hay puntos clave en los que hay que presentar o informes o aumentar la ambición del plan y demás. Y a nivel nacional, esto se ve con los planes nacionales de biodiversidad. Para aquellos que conocen un poco más de la agenda climática, este sería como la comparación de lo que es una NDC. Entonces, los planes nacionales de biodiversidad o NBISAP son como esa forma, ese plan que tienen los gobiernos nacionales para bajar sus acciones, para bajar este marco global a lo nacional. Entonces, esto tiene ya un poco más en cuenta los contextos nacionales, como el contexto económico, social, y digamos es un poco más adaptado a nuestros contextos. Nuestros países ya tienen, digamos, estos planes. Por ejemplo, Colombia, el de Colombia es de 2016 a 2030, sin embargo, y obviamente para articularlo con las nuevas metas, Colombia ya lanzó su proceso para actualizar esto, que es liderado obviamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y, perdón, se me olvidó algo decirles, y yo creo que pues digamos aquí también, y es una de las grandes conclusiones, yo creo que también que me gustaría que ustedes se llevaran a sus casas y es que, digamos, tanto este marco como el convenio es tan eficaz como la capacidad y la voluntad que tienen los países para aplicar. Es decir, por más de que se haya negociado, pues lo que nos va, como lo decía Alex, lo que definirá nuestro futuro, creo que también está como en manos de todos que implementemos esto en nuestros países. Y ya, o sea, para terminar, solo quería decirles que es momento de pasar del acuerdo a la acción. Ya tenemos un marco global muy amplio, un marco global que nos pone una barra muy alta y pues es momento que desde todos nuestros roles, desde lo intersectorial, desde la conservación, desde todos los roles que nosotros desempeñamos en nuestro día a día, podamos aportar, digamos, estas estrategias y planes nacionales de biodiversidad. Entonces, era básicamente eso, traté de no correr tanto, pero sí me gustaría como un poco escucharlos y no gastarme todo el tiempo. Muchas gracias, Luisa. Gracias, Alexandra, por compartirnos toda esta información, estas reflexiones y los datos que nos compartieron en ambas presentaciones. Nos dejan mucho para seguir reflexionando y ahora queremos justo abrir el espacio para preguntas de la audiencia. Entonces, si quieren ir levantando su manita para hacer alguna pregunta. Qué rápido, Cristian. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luisa, Alexandra, Itzel, por tan buenas presentaciones. Mi duda es, ¿cuál ha sido el rol del sector financiero dentro de todo este marco global para la biodiversidad? ¿Qué rol ha tomado en las negociaciones que se han llevado a cabo? Bueno, si quieres respondo a esta, Alex. Digamos, primero que nada, y como para los que no son tienen tanto conocimiento sobre el sector financiero, digamos, el sector financiero es, digamos,
uno de los actores más fundamentales porque pueden promover, digamos, inversiones que van en contra de lo que es el medio ambiente. Entonces, primero que nada, sobre el rol, tenemos ya de por sí un paquete de metas que se van a abordar directamente con lo que es sector financiero, que es, digamos, a nivel de movilización de recursos, de cambiar un poco los incentivos y de empezar a financiar como industrias un poco más verdes y también, digamos, como, sí, movilizar recursos. Adicionalmente, y como les venía comentando, las partes, digamos, como de observadores, también el sector financiero es parte, digamos, ellos también pueden dar su opinión, dieron su opinión en las negociaciones. Y creo que, digamos, pues, o sea, sin el sector financiero es muy difícil como cumplir como todo este marco ambicioso. Entonces, sí, como que creo que han tenido un rol fundamental y, y tendrán un rol fundamental, seguirán teniendo. Gracias. ¿Es posible o dónde podría consultar ese paquete de metas de objetivos que comentas? Claro que sí. Si quieres también, no sé si Laura ya les mandó el link. Gracias, Luisa. Sí, Laura ya mandó, ahorita Laura nos va a poner la carpeta donde están todos los materiales compartidos Perfecto. previamente. Sí, Gracias. Ahí a ti. Ahora tenemos otra pregunta de Gloria Aguirre. Adelante, Gloria. Hola, buenas tardes o buenas noches, no sé cómo están por allá, pero me parecieron excelentes las presentaciones. Lo único creo que hay que, ¿qué podemos hacer nosotros como población? Los gobiernos tienen su rol, que es fundamental, y es participar en todas estas sesiones internacionales para después hacer sus programas nacionales, ¿no? Mucho de la, bueno, yo hablo desde México, mucha de la política ambiental está basada en firma de acuerdos internacionales. Entonces, es que parte de lo que mencionaba Alexandra es como nosotros como, ahora sí lo voy a poner un poco así de simples mortales que podemos hacer ante todo esto que está pasando, ¿no? Entonces, mucho sí es la comunicación, es parte de, pero una comunicación consciente, ¿no? De decir qué se puede hacer desde donde tú estás, cómo puedes ayudar, cómo puedes ir avanzando. La biodiversidad es importante porque es parte de lo que nos da vida a nosotros. Hay estudios que han comprobado que el planeta puede seguir sin nosotros, pero nosotros no sin él. O sea, esa es la parte que en la comunicación se debe de hacer entender a las personas, de decir, ¿sabes qué? Nosotros lo necesitamos para estar aquí. O sea, eso es, nosotros lo necesitamos. Él no a nosotros, pero nosotros sí. En cuanto a la cuestión de los bancos o el sector financiero, es parte fundamental para crear programas, para crear, no sé, muchas de las organizaciones para hacer trabajos a favor del medio ambiente. El financiamiento es fundamental cuando no se tiene la capacidad en las naciones de hacer estos programas, ¿no? Y la otra es hacer como una economía circular, ya que parte de los bonos de carbono y todo esto, pues se necesitan los bosques para tener estos bonos de carbono, se necesita, o sea, es parte de donde tenemos que también meterle, ¿no? De decirle, no puedes destruir esta parte del Amazonas porque mejoras la negocio. O sea, protégela y aquellos que contaminan, ¿no? Pues que paguen, ¿no? O sea, es la forma, es una y otra, o sea, y así es como tú vas a ir protegiendo la biodiversidad solamente, porque no nada más es cuántas leyes, sino qué podemos hacer para también protegerla, ¿no? Muchas gracias, Eso es Gloria. todo. Gracias. Fue excelente la presentación. Gracias por la invitación. Igualmente, Gloria, gracias por acompañarnos. Adelante, te escuchamos, Máximo, y nos quedan unos 5 minutitos más de preguntas. Entonces, adelante, Máximo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues voy a procurar ser breve también. En la presentación que pues les agradezco mucho, estuvo muy interesante y la verdad ahora sí como
como dicen, ¿no? Me explotó la cabeza, ¿no? De tanta información que a pesar de que a veces estamos pues informados, ¿no? De acuerdos y demás acciones, pues todavía hay más, ¿no? Que podemos seguir aprendiendo y esto la verdad se agradece mucho que tengan pues esa disponibilidad y ese tiempo para compartirlo. Yo soy maestro de preparatoria, doy clases de geografía y ecología y parte de este curso pues fue precisamente, ¿no? Trabajar proyectos que tuvieran que ver con la difusión de todos estos acuerdos, de todas estas medidas para invitar a los jóvenes. Y pues más que pregunta sería, pues mi aporte aquí es pues una reflexión, ¿no? De algo que observé, que entre los jóvenes, al menos de los que me tocaron a mí en esta generación, existe una percepción de la cuestión esta de las políticas, de la cuestión de las decisiones que se toman, que ellos están conscientes, ¿no? De toda esa información, pues las grandes causas, ¿no? De la contaminación y viven muchas veces su mundo, ¿no? De acuerdo a lo que les dan los medios. Entonces, sí me di cuenta que todo esto es insuficiente, a pesar de que yo, que di la clase de geografía y ecología, fue insuficiente porque necesitamos más, o sea, necesitamos empapar a la sociedad. Y la verdad es ahí donde sí, mi invitación, que más que invitación es como un llamado, ¿no? De auxilio desde la parte docente, de todos los lados en los que se pueda ahora sí empapar por todos los medios, dar a conocer las acciones, ahora sí que hablar, usar los hashtags, las famosas redes sociales, pues ahora sí que ya ni siquiera las que conocemos, ¿no? Por ahí mencionaba Alexandra lo de su generación, ¿no? Yo soy un poco más, soy de los 80s y sí, la verdad, hemos visto un montón de cambios, ¿no? Y ahorita Facebook y YouTube ya no son suficientes, ya hay más redes sociales cada vez. Y tenemos que, ahora sí que, pues llegar a los jóvenes. ¿Y por qué los jóvenes? Porque como mencionaba la curva, ¿no? De lo que es ahora sí, las predicciones, ¿no? De cómo nos va a ir a futuro, o sea, si no hacemos nada, pues recae en los futuros electores. Es ahí donde sí me gustaría hacer ese enlace, ¿no? De los futuros electores. ¿Quiénes van a ser los que tomen las decisiones? Pues los jóvenes que están ahorita, ¿no? A punto ahora sí que ya de salir. Y es a los cuales tenemos que enfocar también con mucho esfuerzo para que estén informados, porque pues las decisiones a nivel pues de países, ¿no? Ya mencionaban ahorita anteriormente, pues son a base de políticas, a base de los gobiernos que tengamos y pues ya mencionaban, ¿no? En el caso de México, o sea, cómo se hacen las políticas y creo que así es en todo el mundo también. Pues todos esos acuerdos, ¿no? Y mientras ahora sí que la población, los ciudadanos estén informados, creo que pues van a ser buenas decisiones y realmente ahí es pues más que nada un llamado, que haga una invitación a que se empape por todos los medios para que llegue a los jóvenes, hacer mucho contenido para jóvenes, porque es justamente, ahora sí, suena frase trillada, pero son el futuro, ¿no? Son los futuros electores. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias por ese comentario. Me da mucho gusto que no solo hemos tenido preguntas, sino también como reflexiones. Em, creo que, creo que hay, en definitiva tenemos, disculpen, es que tocaron la puerta, entonces me distraje completamente. Pero bueno, definitivamente el poder enriquecer desde nuestras experiencias, ¿no? Y también algo muy importante es que cuando tenemos estas situaciones donde es necesario que tomemos acciones, es muy importante, justo como decía Máximo, que tengamos información, que toquemos el corazón, pero que también tengamos muy claras cuáles son las acciones que tengamos que llevar a cabo. Entonces, me llevo eso del día de hoy de las presentaciones de Alexandra y de Luisa. Tenemos aún más preguntas y comentarios. Vamos a compilar las preguntas que están en el chat para poder responderlas fuera de línea. Equipo, Laura, Sofía, ¿pueden ayudarme unos minutitos, por favor, para la siguiente parte de la sesión? Claro que sí. No pasa nada. Creo que entonces, pues por tiempo, hoy no vamos a darles más preguntas, pero estamos muy felices de recibirlas y de pasárselas al equipo de WWF para que se las respondan después. Nosotras vamos igual a estar enviándoles un correo de seguimiento mañana para quienes quieran también como volver a consultar estos materiales que les compartimos hoy. Entonces ya para terminar, Sof, si me ayudas compartiendo
pensé que tenía yo la cámara apagada. Si me ayudas compartiendo los enlaces de los que vamos a hablar ahorita, y entonces antes de irnos, nos encantaría que nos ayuden contestando nuestra encuesta anual de líderes y de comunidades para Climate Reality América Latina. Esto nos ayuda un montón a poder enfocar nuestros contenidos, a saber qué otros temas quieren ver en estos seminarios de soluciones. Y mientras me despido y agradezco un montón al equipo de WWF, que nos cuenten en el chat cómo estamos yéndonos según la escala de Shakira, a ver si nos vamos con la misma emoción con la que entramos. Y mientras tanto aprovecho para decirle mil y mil gracias a María Isabel Henao, que fue la que nos hizo el puente con WWF y que es una mujer muy importante dentro de nuestro cuerpo de liderazgo y es muy activa, entonces nos alegra un montón que María Isabel nos haya hecho el puente, y sin duda mil gracias a Luisa y Alexandra, que nos dieron unas presentaciones increíbles. Y claro que sí, esta sesión va a quedar grabada, también se las estaremos compartiendo en el correo de seguimiento. Y no sé, Luisa y Alexandra, mientras nos vamos despidiendo, si tengan algún último mensaje para nuestras audiencias. Mientras aquí vamos viendo cómo estamos en la escala de Shakira, veo muchos 7, muchos 5, muchos 6. Entonces, si quieren dar un mensaje antes de despedirnos y antes de tomar la foto grupal. No, pues muchas gracias por esta invitación, Itzel, Laura, Sofía, toda la gente que nos está acompañando, y creo que de pronto hacer un highlight a lo que mencionó Gloria en su intervención, y es precisamente todas esas pequeñas y grandes acciones que podemos todos empezar si no hemos empezado a hacer, hay que empezar a hacer, hay que empezar a actuar, hay que empezar a ser proactivos, porque no importa en el rol que cumplamos en la sociedad, todos podemos hacer algo. De por sí, recuerden lo de los alimentos, todos comemos. Entonces, solamente llegar a ese 0 desperdicio ya es un aporte gigante. Muchas gracias, Alexandra. Luisa, ¿quieres decir algo antes de ir cerrando y tomarnos la fotico? Sí, no, digamos, yo también estaba pensando algo en línea con lo que mencionaba Alex. Digamos, me gustó mucho el comentario de Gloria, porque, digamos, es a veces lo que uno piensa, como yo, como persona del común, ¿qué puedo hacer? Y resaltó mucho lo que dice Alex, todos tenemos un rol, y digamos, para eso también estamos en WWF, para seguir ahondando en nuestros roles y ir buscando las formas de entre todos implementar, digamos, este tipo de iniciativas globales a nuestros países, a nuestra región, o sea, digamos, muy importante. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias, Luisa. Y sí, pues de nuevo, mil gracias a Luisa, a Alexandra y a María Isabel Henao por invitar, pues bueno, por aceptar la invitación de nosotras para venir. Sof también nos va a estar compartiendo aquí en el chat mientras tomamos la foto grupal para que para que nos ayuden a completar la encuesta de satisfacción. Nos ayuda un montón saber qué les parecen estos espacios, y les agradecemos si van prendiendo sus cámaras para tomarnos nuestra típica foto de seminario de soluciones.